Lo que se intentó simplemente fue tratar de, como lo hemos hecho otras veces, siempre en pos de tratar de perjudicar lo menos posible a los distintos sectores. En este caso se intentó ampliar un poco la franja horaria en la cual poder trabajar, poder abrir los comercios, pero obviamente el mensaje de provincia fue claro, de que no pueden hacerse ningún tipo de excepción a nivel municipal. Por eso es que en un principio se intentó trabajar y eso es lo que tratábamos de comunicar, de poder tener un poco más de flexibilidad y extender el horario de atención al comercio un poco más allá de las 18, incluso hasta las 19 horas, pero bueno, el mensaje de provincia fue que no hay excepciones, que las restricciones estas son para cumplirlas a rajatabla, así que bueno, es entendible, no es algo que podamos manejar nosotros, por eso es que hubo una transición en el cual, si bien en un momento se dijo a las 19, el horario al cual hay que trabajar, y ayer tanto policía como personal de inspección se encargaron de visitar los distintos comercios y amablemente explicar que el horario a cumplir es el de las 18 horas. Un poco se explicó quizá de manera parcial. Digo esto porque una de las protestas era, algunos sabían, otros no. De hecho, algunos cerraron evidentemente a las 18 horas y otros, los que les habían informado, cerraron a las 19, y el caso de Sierra y Saldungaray, que en realidad mucha gente desconocía esta posibilidad. A ver, no sé si esto cambiaría en mucho o le generaría un mayor ingreso o no, pero digo, gente que sabía y gente que no sabía de esta decisión. Sí, Miguel, hay el afán o el interés es tratar de atemperar un poco los efectos negativos para el comercio de esto, no hay en ningún momento mala intención. El que no se alcanzaba a enterar, hoy en tiempos siglo XXI y con enorme cantidad de medidas, hay maneras en la cual enseguida tratar de hacer una red de comunicación, incluso entre colegas, y poder enterarse cómo se están manejando las cosas. Así que hay personas que tienen una tremenda facilidad para agarrar la primera red social que tiene a mano y replicar su enojo, su molestia, y muy lejos de solucionar el problema, lo único que hace es generar más malestar. Así que para eso hay instituciones intermedias, uno trata de comunicarse con las organizaciones intermedias, con las distintas cámaras o centros que nuclean, en este caso al comercio, como para que ayuden a la difusión de cómo se está manejando la situación. No siempre sale del todo bien, pero ya hace rato que perdimos la normalidad. Todo lo que se hace es en pos de tratar de, te decía, de dar una mano dentro de este contexto de restricciones, pero no hay mala intención. Entonces no me parece que no cabe el enojo por si no me alcancé a enterar por un día, si por qué el otro a las 19, yo a las 18, por qué el otro a las 20, o sea, tenemos demasiado a flor de piel el enojo y enseguida empezamos a sacar cuentas que a él le dijeron porque tiene algún tipo de privilegio y a mí no, por esto. A ver, entonces pareciera que lo más fácil de todo acá es tratar de cara de perro hacer cumplir las restricciones y punto, que es lo que provincia está bajando en este caso. El horario es las 18 y no hay más margen de duda. Antes de las 18 la policía de los inspectores, particularmente la policía, insisto, por orden provincial, va a estar recorriendo las distintas localidades corroborando de que los comercios estén cerrando o ya estén cerrados. Sí, yo te entiendo, pero también hay que tener un poco a la gente en cuanto al estado de ánimo. Evidentemente, a veces ese estado de ánimo, digamos que no contribuye todo este tipo de cosas, y cuando se genera este tipo de confusión, lamentablemente es cuando aflora en mucha gente, muchos de nosotros, ese estado de ánimo. Y no hablo solamente de comerciantes, había gente que llegó hasta el negocio ayer, por ejemplo, a comprar productos, porque le habían dicho que era hasta las 7 y se encontró con el negocio cerrado. Pero bueno, pasó a lo anecdótico. De aquí en más, las normas se cumplen tal cual lo estableció el decreto provincial, que a su vez adhiere al decreto nacional, ¿o hay algún otro tipo de variante? No, en absoluto no. Lo que sí sabemos que esto es hasta el 30 inclusive. Son molestas las restricciones, vos recién hablabas del estado de ánimo, de la gente, del lado de la gente. Podremos tener miles de defectos en la actual gestión del intendente Bordoni, pero si hay algo en lo cual él lo practica y nos baja la línea, es estar en contacto con la gente y entender la situación de la gente. Así que todo lo que se hace es por tratar de dar una mano.
punto, no lo digo desde la demagogia y nada por el estilo. Lo más cómodo para un intendente, y en este caso una cuestión de seguridad, delegado en un secretario de seguridad, sería decir, mirá, esto lo dijo provincia, esto se cumple a rajatabla, y sacar los patrulleros a que traten a un comerciante que tiene abierto a las 18:01 como si fuera un delincuente, cosa que nos parece una locura y que no se hace ni se va a hacer. Entonces entendemos el estado de ánimo, pero un gobierno también forma parte de la sociedad y también tiene su estado de ánimo. Entonces no está bueno que constantemente seas el foco, sea el gobierno el foco de la crítica por absolutamente todo, cuando te estoy diciendo no hay otra intención que tratar de reducir un poco el efecto negativo de todas estas medidas. A veces se da, a veces no se da. La gente sabe que durante toda la pandemia, siempre tratamos de ir un pasito más adelante en algunas flexibilizaciones caseras, si se quiere, como para tratar de aminorar un poco el impacto. Y ni hablar de lo que fue el turismo, ni hablar de lo que fue la circulación. Entonces, entiendo el ánimo de la gente, pero no es fácil lidiar en esta situación y mucho menos ser un nexo que tiene que aplicar las decisiones, pero que no las toma las decisiones. Porque acá las decisiones las toma la provincia y nos toca a nosotros coordinar su cumplimiento en el distrito. Entonces también pedimos un poquitito, cuando hablamos de empatía, ponerse un poco en el lugar de que no es fácil esa tarea. Está bien, por eso digo, a ver, yo no justifico, en todo caso, ciertos enojos en las redes, porque a veces raya lo irrespetuoso, pero vos lo estás diciendo, quien toma la decisión es el gobierno municipal, entonces la gente se expresa a favor o en contra de la decisión que tomó el gobierno municipal en función de un decreto, obviamente. Por supuesto. Ezequiel, vos hablabas hasta el 30 de mayo. El comunicado dice también 5 y 6 de junio, ¿es así? Mira, todavía no está claro porque lo están definiendo una estrategia sanitaria que supuestamente van a tener, que va a ser una cuestión intermitente, en la cual va a haber días de restricciones más fuertes y días donde se van a levantar un poco esas restricciones como para evitar o cortar los circuitos de contagio, que se llama, pero bueno, es algo que todavía no está definido y yo me estaría adelantando a algo que es más que lo que presumo que lo que leo, ¿no? Pero lo único que tenemos seguro que ahora es que este paquete de medidas de restricciones van a ser cumplidas hasta el 30 de mayo. Es lo único que tenemos claro hasta ahora. Más allá de este tema, que ya lo dejamos en lo anecdótico, ¿cuál ha sido el comportamiento de la gente en el distrito? Bien, más allá de esto, que tal cual decías vos, de lo anecdótico, de la duda, si las 19, las 18, ya en el día de ayer gran parte de los comercios estuvieron cerrando a las 18, porque, insisto, cuando hay ganas y hay voluntad, y antes de agarrar una red social le preguntamos a un colega y se simplifica mucho más la cosa, entonces ya se hizo una cadena de información de saber que hay que cumplir el horario de las 18 tal cual lo dice el decreto provincial. No ha habido mayores problemas, no ha habido ningún tipo de reunión multitudinaria de gente, como digo, siempre algo se puede escapar, porque seguramente que estoy hablando yo y doña Rosa está enojada porque en el garage del vecino anoche se juntaron 8 personas, puede ser, pero la policía ha tenido una fuerte presencia en la calle por orden también provincial, en la cual no se admite ningún tipo de reunión social que supere a lo estrictamente familiar, pero igual de todas maneras el acatamiento y el cumplimiento ha sido prácticamente ejemplar en todo el distrito. Bueno, es un detalle importante que yo veía anoche justamente porque se veía la baliza a través de la ventana. Permanentemente estuvo la policía, lo hace habitualmente, pero creo que ayer, no sé si es que se ha incorporado más gente o qué, muchísimo más frecuencia pasando por los distintos lugares, ¿no? Sí, es la idea, no es, insisto, no es por un capricho ni nada por el estilo, se estima no, hay certeza de que la única manera de evitar o de frenar un poco los contagios es la circulación de gente. Uno lo ha escuchado y dice, el virus no anda a los saltitos por la calle, lo llevamos y lo traemos nosotros. Entonces, es sabido que cortando la circulación de gente o dejándola exclusivamente para los que realmente no les queda otra que circular, de ahí surge el famoso esencial o no esencial, se va a frenar y no están equivocados en la teoría. Después en la práctica cuesta mucho, algunas medidas parecen un poco carentes de sentidos o no, pero recién lo decía en una nota que
que me hacían en la radio. Me parece a mí que está demasiado en boga, y sobre todo, como hablábamos recién en redes sociales, la política alrededor de la enfermedad, y no pensar en que tenemos una enfermedad que sigue contagiando gente, que hay gente que la pasa muy mal y gente que la pasa tan mal que deja de estar entre nosotros, como para que la política sea el momento oportuno de capitalizar o intentar capitalizar políticamente todo lo malo o todo lo bueno de esta pandemia, particularmente todo lo malo. Las personas que se levantan más pensando en cómo pueden aprovechar todo esto malo que está pasando, en vez de decir qué puedo hacer para que esto no sea tan malo o aportar algo. Pero bueno, quizás políticamente han elegido ese camino y es totalmente entendible, pero que la política, esa política, me parece que no es al menos este momento. Hay muchísimas cosas todavía por hacer y por enfrentar con esta enfermedad teniéndola adelante, así que me parece que ese es el objetivo y lo que tenemos que ver en este momento. Vos sabés que la gente en general realmente no tratamos de no darle una connotación política, al menos en la interpretación, ¿no? Es decir, a uno le preocupa realmente que tengamos la menor cantidad de casos posibles. Dios quiera que en algún momento pasemos a fase 4, que sería lo mejor. Sabemos que no es fácil. Y sobre esto te quería preguntar, igualmente después vamos a charlar con el doctor Barca, pero a esta hora, ¿cuáles son los números, si es que los tenés medianamente? Bien, los números parciales, como digo siempre, no son los que van a salir en una placa hoy, seguramente salgan mañana y también discriminados por localidad, porque estaría bueno algún día dedicarle, no te digo un programa, pero sí un tiempo prudencial para explicar lo complejo que es tener una placa fehaciente y real, donde están todos los casos lo más justo posible y con la distribución por localidad. Por eso te digo que estos números que tengo yo son parciales, sujetos a que mientras yo estoy hablando con vos, capaz que le están entregando el alta de COVID a 5 personas más, o le están entregando el test positivo a 10 personas más. Entonces ya lo que yo te digo ahora, dentro de segundos, capaz que queda desactualizado. Pero hoy el parcial es de 150 casos activos, con una distribución, más o menos, trato de recordarlo, después mañana saldrá con exactitud, de unos 50 casos en la ciudad de Torquín, 50 casos en la ciudad de Sierra de la Ventana, hasta los pueblos más pequeños. Mi pueblo nativo, Pelicurá, hoy en día tiene casos activos, con 2 casos activos, Chachicó con 2 casos activos, Saldungaray algo de 28 casos, y Villaventana, si mal no recuerdo, en el orden de los 15 o 17 casos, que eso es una buena noticia, que Villaventana mantiene estable, con tendencia a la baja, el brote que lo mantuvo hasta en casi 30 casos positivos, así que eso es un dato positivo. Y con respecto a lo que es ocupación de camas, hoy lo hablaba temprano con el doctor Barca, de las camas disponibles de terapia intensiva listas y preparadas, tenemos una ocupación casi del 100%, pero no por una cuestión de COVID, porque de COVID hay 2 pacientes internados, con respiración asistidos con respiración mecánica, en un estado técnicamente o clínicamente llamado estado crítico. Ese es el contexto actual, que no nos da mucho margen de error para decir que sigan apareciendo, que empiecen personas que tengan complejizada su situación de salud. Así que eso es algo a tener en cuenta y que nos mantiene alertas en este contexto. Una última, Ezequiel, ¿la actividad del municipio en general es normal? Es decir, todo lo que tiene que ver la parte administrativa y el resto. Bien, de estos 3 días hábiles administrativos se va a trabajar con normalidad. Lo que sí se va a empezar a aplicar el sistema de burbujas donde el área lo permite, para evitar aglomeraciones de personas en las oficinas. Es decir, el sistema de burbujas sería que va a trabajar una semana un grupo de trabajo y otra semana otro grupo de trabajo, y todo aquel que pueda trabajar con teletrabajo lo va a hacer. Hay un esfuerzo y un trabajo muy grande desde el área de informática y de sistema de la provincia, del municipio, que se ha modernizado, que hoy le permite a un empleado administrativo desde su casa trabajar casi con normalidad, como si lo estuviera en la municipalidad. Así que bueno, los avances a veces son positivos y en este contexto también, pero bueno, la administración va a ser normal, la gente no va a notar la diferencia, pero sí para aquellos empleados municipales o familiares que sepan que hay una intención
y así va a ser demostrado, de cuidar al empleado y tratar de evitar que tenga mucho contacto con muchas personas.